Saludos amigos de su sección Cápsulas de Programación. Soy Diógenes Amauris Martínez y en el día de hoy quiero comenzar el año hablando de una herramienta totalmente diferente a lo que es la programación o el diseño de aplicaciones web. Es el chatbot conocido con el nombre de ChatGPT. Es una herramienta que, a decir verdad, me había comentado mi compadre y compañero de trabajo de muchos años, Iván Guichardo, y el mismo Berna, en su programa El Mundo de las Computadoras, ha hablado acerca de las bondades de esta herramienta. Entonces me interesé en estos días de asueto y me puse a practicar con esa herramienta. Y quiero decirle que, a decir verdad, es una poderosa herramienta, pero que, como la piedra, va a depender del uso que se le dé. Es decir, pudiera ser una excelente herramienta para el docente, por ejemplo, para el programador, para el administrador de empresa, porque no está determinada a un solo sector o a una sola área. Sin embargo, pudiera ser también una herramienta para que el alumno pueda obtener cosas sin el menor esfuerzo posible. Es decir, el alumno, si por ejemplo especificara las preguntas acerca de un personaje de la historia, esta herramienta puede proporcionarle las posibles respuestas. De igual forma, si es un alumno del área de programación y se le asigna una tarea, por ejemplo, de cómo crear un login, esta herramienta no solamente te da el código, sino que también te proporciona la explicación de por qué se utilizó cada código, lo que significa entonces que el alumno pudiera justificar en base a ese contenido proporcionado por el ChatGPT lo que debe explicar a su docente o maestro. Como dije al principio, esta herramienta para mí es como la piedra. Todo va a depender del uso que se le dé. Muchos expertos consideran que puede ser la competencia real de Google, pero ya esto es cuestión de tiempo. Veamos. Ok, ya he iniciado mi sección en ChatGPT. Como pueden observar, es una interfaz muy parecida a la de cualquier, por ejemplo, correo electrónico. Si observan, aquí en las primeras columnas lo que tenemos son ejemplos de la forma en la que podemos preguntar. No importa el idioma. Eh, Vamos a decir algo bien simple. Vamos a decirle, por ejemplo, genera un examen de Cristóbal Colón, por ejemplo. Le pulso enter y fíjense que aquí ya me está generando el examen, ¿verdad? La primera pregunta: ¿quién fue Cristóbal Colón y en qué época vivió? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Colón a emprender sus viajes de exploración? ¿Cuál fue el objetivo principal de Colón en sus viajes? ¿Cuáles fueron las 3 naves? O sea, si ustedes se dan cuenta, yo no he suministrado por ejemplo, un archivo con el contenido, y sin embargo, él ha generado esas preguntas. Es ahí donde digo que, por ejemplo, para el maestro pudiera ser una herramienta de mucha productividad. Ahora bien, vámonos al otro punto. Vámonos a que un alumno quiere estudiar en base a posibles respuestas de ese mismo tema. Entonces, si yo le escribo ahora respuesta a preguntas, por ejemplo, de un examen de Cristóbal Colón, igual, fíjense que ahora me dice: Cristóbal Colón fue un navegante y descubridor italiano que vivió durante el Renacimiento.
Colón quería encontrar una ruta hacia la India. O sea, lo que me está dando son posibles respuestas a un determinado examen. Y fíjense que ahí también tenemos que la primera pregunta que salió al principio, que decía de las 3 naves, fíjense que aquí abajo, en el punto número 4, me lo está describiendo también. Me está diciendo que las 3 naves que Colón utilizó en su primer viaje se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María. Esto es solamente para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esta poderosa e innovadora herramienta conocida con el nombre de ChatGPT. Ahora bien, no se limita a un tema como la historia, y esto es lo poderoso y lo que me ha llamado la atención. Por ejemplo, en mi área, que es la programación. Imaginemos que yo quiero saber cómo se genera un carrusel en JavaScript. O sea, un carrusel de fotos que sería simplemente que las imágenes vayan como cambiando de manera simultánea, o no simultánea, sino de una forma que el usuario no tenga que pulsar un clic, sino que vayan cambiando de manera aleatoria. Entonces yo no sé cómo se hace eso. Yo voy a decirle que me genera un carrusel, por ejemplo, de fotos en JavaScript. Y observen que lo que él me está generando ahí no es el código. Lo que él me está diciendo, bueno, ya aquí comienza con la generación del código, ¿verdad? Pero en principio, él me da una descripción de cómo debe ser eso, qué componentes HTML, div yo requiero para poder desarrollar esa aplicación, y luego entonces él me dice el código o la función ya creada como tal para su posterior ejecución. Vamos a esperar que él termine, pero en la parte superior ya hemos visto que él ha creado la función, y en la parte de abajo lo que está haciendo es ya como la interfaz, lo que en diseño de aplicación web se conoce como el front-end, o sea, lo que va a ver el usuario final. Si yo subo, observen que él me ha generado, y de manera separada, primero me dice que para crear un carrusel de foto en JavaScript, primero necesitas incluir un elemento div en tu página HTML, etcétera, etcétera. Luego me muestra el código, y posteriormente a ello me recomienda lo que yo necesito, pero también me da al final el código para yo hacer lo que el usuario final va a poder ver finalmente, valga la redundancia. Si observan también, tengo una opción que es copiar el código, que me va a permitir a mí insertar simplemente esa función en el programa que yo esté desarrollando. Ahora, observen lo novedoso de esto. ¿Se limita a la programación? No. ¿Se limita a la historia? No. Pero ni siquiera se limita a lo que son los sentimientos humanos. Por ejemplo, si yo le dijera redactar, por ejemplo, redactar una carta a mi esposa por haber llegado tarde. Fíjense qué tipo de pregunta le estoy diciendo. Redactar una carta a mi esposa por haber llegado tarde. Me faltó escribir el tarde. Ok. Y observen cómo en este momento me está generando la carta con todos los párrafos, y al final la vamos a leer para que ustedes vean si tiene o no tiene concordancia de acuerdo al mensaje solicitado. Intencional ha generado una carta con sentido, con coherencia. Por ejemplo, dice el primer párrafo: sé que llegué tarde esta noche y siento mucho haberte preocupado. Quiero que sepas que no fue intencional
y que haré todo lo posible para evitar que algo así vuelva a ocurrir. En el siguiente párrafo dice, sé que es frustrante tener que esperar y no saber dónde estoy o qué está pasando. Siento mucho no haber podido comunicarme contigo mientras estaba atrasado. Fue una noche ocupada en el trabajo y perdí la noción del tiempo. Y así sigue describiendo las posibles causas que el usuario puede utilizar para posteriormente generar el documento y entregárselo a su esposa. Y bien, si deseas continuar viendo contenidos como este o similares, no dejes de suscribirte a mi canal Diógenes Amaury.